Mi nombre es Álvaro, y siempre creí que el día de mi boda sería el momento más puro y feliz de mi vida. Imagina estar en el altar, frente a la mujer que amas, con el corazón a punto de estallar de felicidad, cuando tu mejor amigo, tu hermano del alma, se levanta y grita, «Tengo algo que decir». Lo que reveló en ese instante no solo hizo que la iglesia entera quedara en un silencio sepulcral, sino que lo que pasó después, lo que yo hice después, cambió mi vida y la de ellos para siempre. Si alguna vez te han traicionado las personas que juraban ser tus amigas, si alguna vez sentiste que el mundo se derrumbaba bajo tus pies por la mentira de quienes más querías, esta historia te llegará al corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta, porque aquí no solo contamos historias, aquí vivimos venganzas que se sienten como un acto de justicia divina. Para que entiendan la precisión de mi venganza, primero deben comprender la profundidad de mi confianza. Mi boda con Laura fue el resultado de años de una relación que yo creía sólida como una roca. La conocí en la universidad y desde el primer día, me enamoré de su energía, de su risa contagiosa, de la forma en que parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba. Yo, un hombre de carácter más tranquilo, más metódico, encontré en ella el complemento perfecto. Y a mi lado, desde que tengo memoria, estaba Marcos. No era solo mi mejor amigo, era mi hermano. Crecimos en el mismo barrio, compartimos secretos que juramos llevarnos a la tumba, celebramos nuestros triunfos y nos consolamos en nuestros fracasos. Cuando mi padre murió, fue él quien se quedó a mi lado toda la noche, en silencio, simplemente estando ahí. Cuando fundé mi pequeña empresa de diseño, fue él quien me prestó los primeros $1000 que necesitaba, sin pedir nada a cambio. Si había alguien en este mundo en quien confiaba ciegamente, sin una sola reserva, era en él. Por eso, cuando le pedí que fuera mi padrino, mi testigo de honor, sentí que era el gesto más natural del mundo. El día de la boda, la iglesia estaba impecablemente decorada con flores blancas. El olor a cera y a lirios flotaba en el aire. Mis padres, en la primera fila, me miraban con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Mis amigos sonreían, el ambiente era de una alegría pura, casi sagrada. Y a mi lado, en el altar, estaba Marcos, con su traje perfectamente planchado, dándome palmadas en la espalda, susurrándome bromas para calmar mis nervios. La ceremonia comenzó con la solemnidad de siempre. El sacerdote hablaba de amor eterno, de lealtad, de compromiso. Y yo miraba a Laura, que caminaba hacia mí del brazo de su padre, hermosa, radiante, y sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Pero justo cuando el sacerdote nos pidió que pronunciáramos nuestros votos, justo cuando yo iba a decir el sí, acepto, que cambiaría mi vida, escuché la voz de Marcos, firme, clara y cargada de una rabia que nunca antes le había oído. Un momento. Detengan esta boda. No pueden casarse. Ella no es quien aparenta ser. Un murmullo de incredulidad recorrió la iglesia. Todos los invitados giraron la cabeza, primero hacia él, luego hacia mí. Yo me quedé paralizado, con el anillo de bodas a medio camino de mi dedo, sintiendo como el mundo se detenía. Álvaro, continuó, su voz ahora un trueno que rompía la santidad del lugar. Lamento ser yo quien te lo diga, hermano, pero tu prometida me ha estado engañando, y lo ha hecho contigo presente, burlándose de ti. Sacó su teléfono del bolsillo, con un gesto teatral, mostró unas fotos a la gente de las primeras filas. Fotos en las que Laura aparecía abrazándolo en situaciones comprometedoras, sonriendo, demasiado cerca. Mi corazón no se detuvo. Hizo algo peor. Siguió latiendo, pero de una forma dolorosa, sorda, como si cada latido fuera un golpe contra mis costillas. El mundo se me vino abajo. Sentí como la sangre me hervía en las venas. El pecho me dolía como si alguien me estuviera apretando con un puño invisible. No era solo el dolor de la traición de mi futura esposa. Era el dolor, 1000 veces más agudo, de la traición del hombre que llamaba hermano. Las miradas de los invitados eran cuchillos afilados que se clavaban en mi espalda. Algunos se levantaron y comenzaron a marcharse, incómodos, incapaces de presenciar semejante humillación. Vi a mis padres bajar la cabeza, devastados, avergonzados. Laura intentó hablar, su rostro pálido como el de un fantasma. No es lo que parece, Marcos, estás loco. Pero su voz se ahogaba entre los susurros y las risas nerviosas que comenzaban a brotar en la sala. Marcos,
con una expresión de triunfo retorcido, sonreía como si acabara de ganar una batalla. En ese momento, en medio de las ruinas de lo que debía ser mi felicidad, entendí algo con una claridad aterradora: aquella boda estaba muerta, pero mi dignidad no. Y no iba a permitir que ellos dos, los arquitectos de mi humillación, se quedaran con todo. Guardé silencio. Fingí una derrota que no sentía. No respondí. Simplemente respiré hondo, dejé caer el anillo sobre el cojín de terciopelo y me di la vuelta, caminando lentamente por el pasillo de la iglesia, dejando atrás el caos. Dejé que ambos pensaran que habían ganado, que me habían destruido. Lo que nadie en esa iglesia sabía, lo que ni siquiera mis padres sabían, era que yo también tenía mis propias pruebas. Pruebas mucho más contundentes que unas simples fotos ambiguas. Hacía semanas que sospechaba que algo extraño estaba pasando. Laura se había vuelto distante, fría. Y Marcos, demasiado atento, demasiado cercano. Siguiendo mi instinto, esa voz silenciosa que a menudo ignoramos, instalé una pequeña cámara oculta en la sala de mi propio apartamento. No me sentía orgulloso de ello, pero sentía que algo se estaba pudriendo en mi vida y necesitaba saber qué era. Y lo que grabé fue mucho peor que unas fotos robadas. Era un video completo. Un video de ellos dos, en mi sofá, besándose, riéndose de mí. Pero lo más devastador era el audio. Escuché a mi mejor amigo, a mi hermano, planear con mi prometida cómo dejarme en ridículo en mi propia boda. Su plan era simple y cruel. Marcos interrumpiría la ceremonia, mostraría unas fotos que habían preparado, y luego, en medio del escándalo, Laura se haría la víctima, diría que Marcos la había estado acosando, y que yo, por no creerle, la había perdido. Esperaban que yo, roto por la humillación, le suplicara perdón y que, para compensarla, pusiera a su nombre parte de la empresa que yo había levantado con tanto esfuerzo. Ese video, esa prueba de su conspiración, lo guardé como un arma. Y decidí que lo usaría en el momento justo, en el escenario perfecto. Un mes después de la boda fallida, Marcos y Laura, sintiéndose victoriosos, organizaron una fiesta privada en un local de moda. Invitaron a muchos de los que habían estado en la boda. La excusa oficial era explicar su versión de los hechos y limpiar su imagen. Querían consolidar su narrativa, pintarme a mí como el villano celoso y a ellos como las víctimas de un malentendido. Recibí la invitación. Y, por supuesto, la acepté. Entré al salón con un paso firme que no sentía. Todos me miraron con una mezcla de incomodidad y lástima. Marcos, en la cima de su arrogancia, se me acercó y me abrazó con una falsedad que me revolvió el estómago. Álvaro, hermano, sé que es difícil, pero tenías que entender, el corazón es así, impredecible. Sonreí sin responder. Me dirigí al centro del salón, donde habían instalado un proyector para mostrar, irónicamente, fotos de su amistad. Conecté mi laptop y pulsé play. En la pantalla gigante, en lugar de fotos felices, aparecieron ellos dos. Laura y Marcos, en mi cama, besándose, riéndose de mi ingenuidad. Y luego, el audio. La voz de Marcos, clara y nítida: es perfecto, Laura. Álvaro es tan predecible. Cuando muestre las fotos, se derrumbará. Y tú solo tendrás que llorar un poco. En 6 meses, la mitad de su empresa será tuya. El silencio en el salón se transformó en un murmullo de indignación y asco. Las risas pregrabadas de ellos en el video retumbaban en la sala como fantasmas, exponiendo la crudeza de su traición. Cuando el video terminó, miré directamente a los presentes y dije, mi voz tranquila pero cargada de acero: ese es el verdadero amor impredecible del que me hablaban. Esa es la traición que hoy, delante de todos ustedes, expongo. Laura rompió a llorar, un llanto histérico, de rabia, no de arrepentimiento. Marcos, pálido como un fantasma, tartamudeaba: eso está sacado de contexto, es una manipulación. Pero nadie le creyó. La vergüenza fue pública, fue total, fue devastadora. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Mientras el caos reinaba y los invitados se alejaban de ellos como si tuvieran la peste, yo me acerqué a Laura. Ella me miraba con un odio puro. ¿Por qué, Laura? Le pregunté, no por buscar una reconciliación,
sino porque necesitaba entender la raíz de tanta maldad. ¿Por qué de esta manera? Ella, entre sollozos de rabia, escupió la verdad que lo cambió todo. ¿Por qué? Gritó. Porque te odio, Álvaro. Siempre te he odiado. Y odio a tu familia. No entendía nada. ¿De qué hablas? ¿No lo sabes? ¿Tu padre nunca te lo contó? Rió, una risa amarga, desquiciada. Mi padre, Álvaro. El hombre al que apenas conocí. El hombre que, según mi madre, nos abandonó. Él y tu padre eran socios. Los mejores amigos. Hasta que tu padre lo traicionó, le robó todo y lo dejó en la ruina. Mi padre se suicidó por tu culpa. Por la culpa de tu familia. El aire se me escapó de los pulmones. Me quedé sin palabras. Me acerqué a ti, te enamoré, planeé esta boda, todo fue una mentira, confesó, sus ojos brillando con una locura que me heló la sangre. Mi plan era destruirte, como tu padre destruyó al mío. Quería dejarte en la ruina, humillado, solo. ¿Y Marcos? Marcos solo fue una pieza más en mi juego. Lo entendí todo. No había sido una simple historia de infidelidad. Había sido una venganza. Una venganza planeada durante años, alimentada por una historia de odio que yo desconocía por completo. Esa misma noche, fui a casa de mis padres. Confronté a mi padre con la historia de Laura. Y él, por primera vez en su vida, se derrumbó. Me confesó que era verdad. Que en su juventud, había cometido un terrible error, había traicionado a su mejor amigo, y que había vivido con esa culpa toda su vida, ocultándonos la verdad para protegernos de su propio pasado. La revelación fue devastadora. Mi mundo, que ya estaba en ruinas, se desintegró por completo. La traición de Laura y Marcos, aunque cruel, era el eco de una traición mucho más antigua, mucho más profunda. Días después, tomé una decisión. Usando los recursos de mi empresa, investigué y encontré a la madre de Laura, que vivía en otra ciudad. La visité. Le mostré las pruebas de la conspiración de su hija, pero también le llevé algo más, un cheque. Un cheque por la cantidad que, según los viejos registros, mi padre le había robado al suyo, ajustada con intereses de 30 años. Esto no puede borrar el pasado, le dije. Pero es un intento de hacer justicia. De romper este ciclo de odio. La mujer lloró. Y me contó que la historia que le había contado a Laura era una verdad a medias. Su marido no se había suicidado. Los había abandonado por otra mujer. Había usado la traición del padre de Álvaro como una excusa para justificar su propia cobardía. Laura había crecido alimentada por una mentira que la había convertido en un monstruo. La justicia, al final, fue una red compleja y amarga. Laura y Marcos quedaron solos, aislados, destruidos por su propia conspiración fallida. Mi padre tuvo que enfrentarse a los fantasmas de su pasado. Y yo recuperé lo más importante, mi dignidad. Pero también aprendí que, a veces, las heridas que nos infligen son el reflejo de heridas mucho más antiguas, y que la única forma de sanar es enfrentando la verdad, por dolorosa que sea. Ese día aprendí que la traición más dolorosa puede convertirse en la llave que abre la puerta a tu mayor fortaleza. Y que, a veces, no se trata de golpear de inmediato. Se trata de esperar el momento perfecto para que el peso de la verdad, de toda la verdad, caiga por sí solo. ¿Alguna vez te traicionaron en el momento más inesperado de tu vida? Déjamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque aquí la justicia llega, aunque tarde, siempre llega con una fuerza que lo cambia todo.